Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, estimados alumnos. Estamos en la semana número 10. En esta semana vamos a ver el seguro de incendio, ¿no? Incendio y líneas aliadas. Se llama líneas aliadas porque son unas coberturas complementarias con las que cuenta incendio, ¿no? Primero vamos a comentar rápidamente una breve historia de cómo es que se inicia el seguro de incendio, ¿no? Si recuerdan, yo les comenté que en el año de 1666, para ser exactos, un 2 de septiembre de ese año, un gran incendio destruyó prácticamente el 80% del centro de Londres en una madrugada, ¿no? Este incendio empezó como un pequeño fuego en una panadería que estaba ubicado en la calle Pudding Lane, ¿no? Y de esto ya han transcurrido más de 350 años. Este incendio que se propagó en el centro de Londres duró 3 días, ¿no? Las llamas eran avivadas por el viento imperante, se propagaron por toda la ciudad, destruyendo a su paso la mayor parte del centro de esta ciudad. Estas casas, en su mayoría, estaban construidas en madera. Con motivo de este evento, la compañía creativa Articock ha organizado el festival London's Burning, ¿no? En colaboración con el gobierno británico, con el que se recuerda con distintos eventos el gran incendio que pudo ser controlado recién el 5 de septiembre de 1666. Cuando el 6 de septiembre el fuego se había extinguido finalmente, más de 4/5 partes de Londres había quedado destruido. Los problemas sociales y económicos creados por este desastre fueron realmente abrumadores. El fuego consumió 13.200 casas, 87 iglesias, entre ellas la muy querida Catedral de San Pablo, y solo hubo de pérdida humanas de entre 9 a 16 personas que fallecieron durante el incendio, pero se estima que la verdadera cifra asciende a alrededor de 100.000. A pesar de las radicales propuestas planteadas, Londres fue reconstruida esencialmente en el mismo plano de las antiguas calles utilizado antes del incendio. Tras este siniestro, se encargó a un noble, a Sir Christopher Wren, la reconstrucción de la ciudad, que, según sus planos originales, debía hacerse en ladrillo y piedra, en un plano entramado con plazas y avenidas. Pero como muchos edificios habían sobrevivido a nivel de su base, las disputas legales acerca de la propiedad de la tierra pusieron fin a la idea de plano entramado. Desde 1667, el Parlamento inglés recaudó fondos para reconstruir Londres al pechar el carbón y eventualmente la ciudad fue reconstruida a su actual plano de calles. Pero esta vez fue erigida con ladrillos y piedra y con mejores accesorios y sistemas sanitarios, motivo por el cual Londres es actualmente una ciudad moderna, aunque con diseño medieval en sus calles. Wren también reconstruyó la Catedral de San Pablo 11 años después del incendio. En la actualidad existen 2 puntos en concreto que recuerdan el incendio. Uno es el monumento al gran incendio de Londres, una columna de más de 60 metros de altura, que da unas preciosas vistas de la ciudad y recorre el punto donde se inició el incendio, y el otro, el niño dorado de Pye Corner, que remarca el punto donde terminó. Como ya hemos dicho, el fuego destruyó más de 13.000 hogares en una época en la que los seguros no existían. La Corte de Fuego fue creada para resolver problemas derivados del incendio, fue instalada
para lidiar con disputas de propiedad y decidir quién debía pagar, ¿no? Y lo hizo durante una década después del desastre. El médico Nicolás Barbón aprovechó la oportunidad de negocio y fundó una compañía de responsabilidad limitada llamada Fire Office, la oficina de incendios, en 1667. Su empresa incluso tuvo su propia brigada de fuego para aquellos que habían comprado el seguro. Los clientes recibían placas para sus hogares en las que se veía el número de póliza para que la brigada supiera qué incendios debía apagar. 10 años después, hacia 1676, se estableció Hamburger General Fire Casse, la primera compañía de seguros contra incendios del mundo. Luego abrieron más compañías de seguros, incluyendo a Sound Fire Office, que fue creada en 1710. Y es ahora la compañía de seguros más antigua del mundo. James Dalton, de la Asociación de Aseguradores Británicos, dijo: el gran incendio de Londres dio pie a la industria moderna de seguros que conocemos hoy. En el resto del mundo, en Estados Unidos, se fundó la primera compañía de seguros en 1752, en Holanda en 1771, en Suiza en 1782, en Chile en 1853, en Argentina 1865. Y como ya sabemos, por la historia que les he contado en otras oportunidades, en 1885 se abrieron las primeras dos compañías de seguros, la RIMAC y la Internacional, acá en el Perú. Ok, este es un pequeño preámbulo, ¿no?, para recordar cómo es que se inicia la historia del seguro de incendio a nivel mundial, ¿no? Y también en nuestro país. Vamos a compartir, como siempre lo hacemos, estamos en la semana 10, seguro de incendio y líneas aliadas. Lo que vamos a analizar acá son las clases de fuego, cómo es que se propaga el fuego, qué cosa es el seguro de incendio, las pólizas en sí, cuáles son los estimados de seguridad, las clases de incendio que se presentan, el coaseguro, cuáles son las técnicas de control que se utilizan y el proceso de suscripción del riesgo de incendio, ¿no? EVIS les proporciona esta semana el recurso PDF Seguro de Incendio, una pequeña reseña histórica, ¿no? Y también un PDF de seguro de daños a la propiedad, que voy a abrirlo acá ahorita, a ver. Ok, este es el condicionado con definiciones muy importantes sobre el seguro de incendio, que sería importante que ustedes también le den una leída. Después, en cuanto a las tareas, veamos, hay cafetería virtual, hay foro de discusión, hay asignación, reflexión y finalmente el control de lectura. Paso a explicar, como siempre, la cafetería virtual pide las formas de propagación del fuego, ¿no? Hay unas normas internacionales, que es la National Fire Protection Association 921, en la cual se indica que son 4 formas de propagación del fuego. Entonces, la tarea es, selecciona una forma de propagación del fuego, brinda una definición breve y un ejemplo del mismo. Por favor, no se olviden de los ejemplos, chicos, ¿ya? Luego tenemos el foro de discusión, tipos de póliza, ¿no? De acuerdo al material presentado en la presente semana, la póliza de incendio puede ser seguro de daños a la propiedad a riesgos nombrados y seguro de daños a la propiedad a todo riesgo, ¿no? Sabemos que aquel que dice todo riesgo te cubre todo menos lo que está excluido, y en la de riesgos nombrados solamente se cubriría a aquellos riesgos que se están indicando. Te cubro A, B, C y D, pero también hay que tomar en cuenta las exclusiones que en ambos casos se presentan, ¿no? Y el seguro de incendio, en líneas aliadas, a riesgos nombrados, tomar notas que se pueden incluir cláusulas adicionales de acuerdo con las necesidades del riesgo que se analiza. Entre las principales líneas aliadas que hemos desarrollado en la presente semana, donde lo más importante es conocer muy bien cada una de las coberturas, seleccione una de ellas y desarrolle un caso debidamente cubierto.
Para ello se recomienda verificar las exclusiones tanto de la póliza como de la cláusula respectiva. Al final de la semana, comente mínimo 2 casos presentados por sus compañeros. Eso lo vamos a ver en esta semana, ¿ya? Después, en la asignación, son unas cotizaciones que vamos a desarrollar. Tenemos un Excel, lo estoy bajando. Es importante que sepamos definir, ¿no? La materia asegurada, ¿ya? Este ejercicio básicamente está dirigido a eso, ¿no? A que ustedes sepan diferenciar la materia asegurada. Qué cosa es edificio, qué cosas son muebles útiles y enseres, qué son máquinas de equipos, ¿no? Qué cosa es maquinaria, qué son existencias, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay 3 orejas, ¿no? El primer ejercicio hice una procesadora de pasta de tomate, un coaseguro pactado. El segundo es una estación de servicio, ¿no? De gasolina o un combustible a valor total, y a primer riesgo relativo una planta de aceite, ¿no? Esto lo vamos a ver, ¿ya? Así como les pasé el detalle de las cotizaciones del seguro vehicular, eso también lo vamos a ver con calma. No se preocupen, no se hagan bolas todavía hasta que no estemos en el tema. Pero yo les adelanto que este es el ejercicio que se tienen que trabajar y que finalmente lo tienen que ingresar en el aula virtual, donde se indica la asignación. Finalmente, la reflexión dice: explique brevemente los 4 principios que rigen para suscribir riesgo de incendio. Brinde ejemplos de cada uno de ellos. Hay principios que son el sostén y las columnas principales para poder hacer la suscripción de un seguro de incendio. Finalmente, control de lectura, ¿no? Además está decir que las 2 primeras tareas, cafetería virtual y foro de discusión, se deben entregar a más tardar el día de mañana, miércoles, la asignación y reflexión hasta el día domingo al mediodía, y el control de lectura tienen hasta las 11:30 del día domingo. Tienen hasta 2 intentos y demora 1 hora, ¿ya? Ok, entonces vamos a empezar con una revisión rápida también del PDF que nos ha juntado ahora. Un ratito. Ok, seguro de incendio, ¿no? Hay varias definiciones para lo que es, o definir lo que es el incendio, ¿no? Algunos dicen que es un fuego violento que puede abrazar edificios, las mercancías, bosques, etcétera, ¿no? Justo antes de la pandemia, teníamos a nivel mundial una serie de incendios forestales, no sé si se acuerdan ustedes, ¿no? Esto se propagaban por diferentes partes del planeta, y habían incendios que estaban amenazando muchas ciudades, ¿no? Una ola de calor ocasionaba estos incendios forestales, ¿no? Luego también se indica que incendio es aquel fuego que está comunicado a un objeto de tal manera que se puede extender aún después de la desaparición del objeto o elemento que lo produce. Incendio también vendría a ser la destrucción total o parcial de una cosa por la acción del fuego que comienza por la combustión inicialmente, ¿no? Incendio es también el abrazamiento o combustión de una cosa en condiciones anormales, ¿no? Sea porque esta cosa no estaba destinada a ser objeto de fuego, sea porque se queme fuera del lugar o del tiempo previsto. Tenemos que tener presente que el fuego
se manifiesta en base a un triángulo que tiene que existir, ¿no? Son tres los elementos principales para que se pueda generar el fuego. Tenemos el calor, el elemento combustible y el oxígeno, que es lo que nos rodea, el oxígeno que nosotros respiramos, ¿no? También forma parte de este triángulo que puede generar el fuego, y si este no es controlado, se puede generar pues en un incendio, ¿no? Así como pasó en el incendio de la ciudad de Londres del siglo XVI, ¿no? De 1666. Si alguno de estos elementos no estuviera presente, pues de ninguna manera se va a generar el incendio. Importante tomar nota de eso, ¿no? Por eso es que a veces, cuando se va a apagar el incendio, mayormente se ataca la fuente de calor, se le echa agua, ¿no? O también al elemento combustible. Ahora con el tiempo se han desarrollado una serie de elementos químicos, ¿no? Haciendo diferentes tipos de calor, cortocircuitos de metales, de equipos electrónicos, ¿no? Incendio de tanques de petróleo, que son súper difíciles de apagar, tienen que utilizar unas espumas especiales para realizar, o sea, la espuma lo que hace es sofocar, o sea, le quita el oxígeno al incendio del petróleo, y eso es lo que ocasiona que se apague, ¿no? Entonces, está utilizando, ¿no?, la terminología de cortar uno de estos tres elementos, ¿no? Si los tres están juntos, definitivamente va a haber fuego. Pero si quitamos uno de ellos, el fuego no va a existir. Según la NFPA, que es la National Fire Protection Association 921, indica que hay 4 formas de propagación del fuego, ¿no? Por radiación, por convección, por conducción y por traslación. Si nosotros tenemos, por ejemplo, y eso siempre lo digo, ¿no? Lo que estábamos viendo antes, suponiendo que estamos, pues, en la playa, fin de año, hemos hecho nuestra fogata, hemos puesto una tetera a calentar para tomar un cafecito, para abrigarnos en la noche, ¿no? O de repente hemos puesto a asar alguna carnecita, ¿no? Y si nosotros nos acercamos acá a esta fogata, hoguera, se va a sentir el calor. Esa forma de propagación del calor se llama radiación, porque está irradiando, sientes el calor. Si te llegas a pegar mucho, te puedes quemar. No solamente te quemas directamente con la llama, sino con el calor que está irradiando. Hay una distancia en la cual el ser humano puede soportar la distancia de este fuego, ¿no? Pero cuando nos vamos acercando, esa radiación se va sintiendo cada vez más fuerte. Esa es la primera forma, ¿no? Luego tenemos la convección, ¿no? Entonces, esta tetera, que obviamente está con agua, y hemos puesto en esta fogata, ¿no? Su agua estaba fría y empieza a ebullir, la ebullición, empieza a calentarse, a hervir, ¿no? Ustedes ven que empieza a burbujear, quiere decir que la parte que está más fría, ¿no? Empieza a calentarse y a fluir hacia arriba. Entonces una especie así de un remolino que no se ve, pero las mismas burbujas lo van creando, y esa sensación, ¿no? Esa transmisión que se realiza de esta manera se llama convección, ¿no? En la cual la energía calorífica, por el movimiento de líquidos o gases calientes desde la fuente de calor a una parte más fría de su entorno. Para aclarar un poco más, si nosotros, esa tetera tiene su piquito y algunas tienen una especie de un pitito, ¿no? Cuando empieza a hervir, el pito empieza a sonar. ¿Por qué? Porque los gases, ¿no?, que se van fumando del agua caliente, hacen la presión y hacen que ese pito suene, ¿no? Si tú sacas la tapita de ese pitito y tocas ese gas, te vas a quemar. Eso es convección, ¿ya? Y luego tenemos la conducción. La conducción
es esa tetera que tú pusiste a calentar, obviamente estaba con el agua frío y el material, cualquiera fuere, también estaba frío. Obviamente tiene que ser un material que resiste poner a hervirla sobre el fuego, ¿no? Y cuando lo tocas, ¿no? Te puedes quemar. ¿Por qué? Porque ya el calor se trasladó al contenedor del agua y procedió pues a calentar también el agua. Entonces, la convección es cuando calienta la tetera, cuando la tetera se calienta en base al fuego que genera esta fogata. Y finalmente, la traslación, que vendrían a ser esas partículas pequeñas que salen de la fogata y empiezan a veces así a volar cuando viene el aire, y se van volando como unas chispitas que están prendidas, ¿no? Y esas chispitas están prendidas y si caen en el pasto seco o en algún material combustible, lo pueden prender, ¿no? Y pueden generar un incendio. Por eso es que se dice que hay 4 formas de propagación del incendio: la radiación, la convección, la conducción y la traslación. Les he tratado de explicar todas en un solo ejemplo con esta fogata y la tetera. Después, también el estudio permanente sobre los incendios permitió establecer que se pueden generar 4 clases de fuego, ¿no? La clase A es aquella que se genera o que se puede manifestar en la madera, en los tejidos, en la goma, papel y algunos tipos de plástico. El de clase B son incendios que se desarrollan en la gasolina, aceites, gases y líquidos inflamables y lubricantes. La clase C son los incendios que se desarrollan en equipos energizados, ¿no? Tales como motores o los transformadores. En la clase D son los incendios que se generan en los metales combustibles, ¿no? Como el sodio, el magnesio, el potasio, o otros que podrían entrar en ignición, ¿no? Cuando se reducen a limaduras muy finas. Definición de fuego, explosión y rayo. Fuego es la oxidación rápida y automantenida de una sustancia, acompañada de generación de luz y calor, requiriendo la presencia del triángulo de fuego que hemos hablado, el combustible, oxígeno y el calor. La explosión es un fuego que se produce y libera energía a una velocidad extraordinaria, generando una expansión súbita y violenta de gases. Puede ser química, con una modificación molecular; física, aumento del volumen de gas por mayor temperatura; y atómica, que es una redistribución de protones y neutrones en el núcleo del átomo. Luego tenemos el rayo, que vendría a ser la descarga de electricidad estática de determinado signo que se acumula en las nubes y que descarga sobre un campo de signo contrario correspondiente a otras nubes o a la Tierra misma. Las causas del incendio se pueden deber a 2 mayormente, ¿no? Que sea de manera fortuita o por mano del hombre. Indica algunos estudiosos, ¿no?, que el caso fortuito no excluye la culpa a quien lo alega, queda obligado a probarlo en tanto que exista contra él mismo una presunción legal. Siempre entrañará la obligación de prevenirlo mediante cuantas precauciones se adopten para evitarlo. Con frecuencia los incendios se originan por una culpa o por el concurso de circunstancias fortuitas. Por ejemplo, un calentador encendido fuera de las horas de trabajo, colocado imprudentemente al lado de un elemento muy combustible, ¿no? Los que tenemos en las oficinas mayormente, te olvidas de repente de apagarlo, todo el mundo se fue a la oficina y esto ocasiona pues un incendio, ¿no? Se quema, un cortocircuito, y de repente está pegado a las cortinas y las cortinas empiezan a incendiarse y así sucesivamente todo aquello que pueda entrar en combustión.
Las causas que originan un siniestro, ¿no? Porque ese es al incendio también se le llama siniestro, pueden ser muchas, ¿no? Pero las más comunes son la chispa provocada por un martillazo, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace un mantenimiento de aquellos tanques, ¿no? Que transportan combustible, es muy importante que el tanque haya estado oreado, o sea, seco totalmente, ¿no? Porque los combustibles se quedan gasificados a veces, ¿no? Y al momento de empezar de repente a corregir alguna bolladura desde la parte interna, si se da un martillazo o se empieza a aplicar el soplete, pues ese tanque va a volar, ¿no? Con la consecuencia de daños materiales y personales que podría ocasionar, ¿no? También las chispas de la chimenea, por el tema de la traslación, como les expliqué, una colilla de cigarros, ¿no? Todo el mundo fuma y a veces no, lo deja pues en el cenicero o en un sitio adecuado, o también por defecto en las instalaciones eléctricas, ¿no? Que pueden generar un cortocircuito, ¿no? Hace unos tiempos, bueno, tiempo atrás, cuando empezaron a llegar los productos chinos, pues, ¿no? Se utilizaban estos cables de procedencia china, ¿no? Y generaron muchísimos incendios, pues no estaban diseñados para soportar el tipo de carga eléctrica que se transmite en nuestro país. Clases de incendio. Tenemos los directos, los indirectos y los mixtos, ¿no? Los directos, también llamados de daños materiales, son los causados por el fuego a los activos de una persona o empresa, ¿no? El fuego o el incendio puede afectar a una persona natural o una persona jurídica. Los indirectos, que son causados por el calor, humo o vapor generado, además los causados por la operación de salvamento, ¿no? El agua, los destrozos que efectúan los bomberos para poder sofocar el fuego, a veces tienen que tumbarse las puertas, ventanas, paredes inclusive, con el fin de sofocar el incendio o evitar que el fuego se extienda. La destrucción ordenada por la autoridad competente a fin de detener el incendio. De repente se ve pues que el incendio está tomando dimensiones que no, y es incontrolable, pese a la acción de los bomberos, y la autoridad autoriza pues que se derruyan, ¿no? Las propiedades que están adyacentes al incendio, ¿no? Con el fin de evitar que este se siga propagando hacia las demás viviendas, ¿no? Y los mixtos, que vienen a ser una combinación de las dos anteriores ya mencionadas, ¿no? Siempre tenemos que tener presente que todo objeto puede ser afectado por un incendio, aunque su contacto con el fuego sea mínimo. Importante tomar presente que en un caso de un edificio de 4 pisos, puede derrumbarse como consecuencia del recalentamiento de sus pilares y columnas y cimientos que tienen armazón de acero y está a una temperatura de 550 grados centígrados, pierde su rigidez y a los 880 grados centígrados se transforma en líquido, caliente pero líquido. Un incendio, normalmente a los 5 minutos de haberse iniciado, puede alcanzar una temperatura de 536 grados centígrados, ¿no? Este fue el efecto que sucedió en el incendio que se suscitó después del ataque terrorista en el World Trade Center, ¿no? En las Torres Gemelas de Nueva York. Todas las estructuras, los cimientos y las armazones de acero, por la misma temperatura que pasó rápidamente los 880 grados, ocasionó pues que los dos edificios se derrumbaran cual castillo de naipes. ¿Qué cosa es el seguro de incendio? ¿No? Unos dicen que son los sucesos cubiertos por incendio, rayo, agua, humo y semejante, ¿no? Y que brindan protección para ello, y también los importes cubiertos por dichos eventos, es decir, la definición de las cantidades que podrán ser recuperadas por el asegurado en caso de siniestro. Pero ¿cubre la póliza de incendio el daño que resulte por negligencia del asegurado?
Sí, a no ser que haya evidencia de que tal negligencia implique intención de incendio premeditado o si el asegurado es negligente en salvar la propiedad durante el incendio. Debemos estar familiarizados con los incendios que normalmente suelen ocurrir a fines de año, mayormente en la época de Navidad, ¿no? Y en el mercado de seguros es sabido que muchas veces hay empresas que están casi al borde de la quiebra y prefieren disfrazar un incendio, ¿no?, antes que declarar la bancarrota y obtener el pago del seguro, ¿no? Muchas veces, a lo largo de la carrera que he tenido, también como ajustador, me ha tocado ver situaciones, ¿no?, amañadas de incendio, ¿no? La más clásica de una fábrica de papel era, pues, soltar a un gato amarrado en la cola con una cinta larga, mojada en combustible y prendida, ¿no? Y dejar ciertos sitios, ¿no?, con combustible como para que al momento que pasara el gato corriendo, pues porque veía que su cola se estaba empezando a incendiar, el gato corría como loquito por todos lados y difundía el incendio, ¿no? O también eh, tirar, pues, algún tipo de material combustible y prenderlo con fuego, ¿no? A veces, siempre se dice que el crimen no es perfecto, ¿no? Siempre hay una falla. Entonces, para aquellos que tenemos ya cierto tiempo en el área de seguros, en la materia de seguros, viendo diferentes tipos de ramos, eh, al llegar a la escena de un siniestro, nos podemos dar cuenta de cómo se habría originado un siniestro, ¿no? Esto es en base a la experiencia. Entonces, ¿cuál es el objeto del seguro? ¿Qué cosa asegura la póliza de incendio? Asegura los daños físicos y también las pérdidas consecuenciales, ¿no? Esto se llama lucro cesante, ¿no? Los daños físicos es todo lo que se quemó, lo que se derrumbó, ya sea en cuanto al edificio, ya sea a cuanto a los bienes muebles, a las máquinas de oficina, a las maquinarias, ¿no?, a las existencias, a las mercaderías, y el daño consecuencial, que es el lucro cesante, que es cuando nuevamente la empresa que sufrió el incendio es indemnizada por la compañía de seguros, pero de repente se le quemó la máquina principal y la máquina tiene que traerla del extranjero, ¿no? Entonces, tiene que hacer una importación, esa importación demora un mes, después el desabanaje, unos 15 días, después tienen que trasladarla al lugar y tienen que armarla. Entonces, el daño directo se paga por el seguro de incendio, pero el daño consecuencial, ese que no se ve, pero que también es una consecuencia del incendio, un mes tienes que seguir pagando planilla de empleados, ¿no? Tienes que seguir pagando, si tu local no era propio, el alquiler, ¿no? Tienes que seguir pagando la luz, tienes que seguir pagando el agua, toda una serie de gastos fijos. Entonces, todo eso va a formar parte del lucro cesante, ¿ya? Luego tenemos el riesgo físico y el riesgo moral, ¿no? ¿Cómo se analiza el riesgo físico? Es en base al material de construcción, no es lo mismo una casita de esteras, una casa de ladrillo y cemento, ¿no? La cantidad de pisos que tenga, un primer piso no es igual que un edificio de 8 pisos, ¿no? Si se genera un incendio en el primer piso, pues hasta ahí nomás llega, pero un incendio de 8 pisos puede tomar proporciones dantescas, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de calor, luz y fuerza que tiene el inmueble o fábrica? ¿Dónde está ubicado, ¿no? Si está muy alejado de la ciudad, tan alejado que de repente quizás los bomberos se demoren 1 hora en llegar. Y 1 hora, pues es un tiempo suficiente para que se destruya una fábrica completa. Ante ello, muchas veces las compañías de seguros solicitan que estas fábricas que están muy alejadas de la ciudad o empresas tengan su propia brigada de incendio y su sistema de agua, ¿no? Un sistema de agua privado adicional con su pequeña brigada de incendios, ¿no? Que siquiera esté tratando de mitigar
hasta el momento que puedan llegar los bomberos. Obviamente, todas las medidas de seguridad necesarias, extintores, cámaras de televisión para ver cómo va el tema, los sprinklers, ¿no? Que son esas duchitas que hay en zonas de fábricas, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que están contiguos alrededor, ¿no? De repente, tu local está perfecto, pero a tu costado a un lado, tienes una botica, y a tu otro costado tienes, pues, un taller de mecánica. El taller de mecánica es un riesgo más alto de incendio y explosión que una botica, ¿no? Entonces tienes una colindancia con un riesgo agravado, como sería un taller, ¿no? Un taller de mecánica, por la concentración de elementos combustibles, la grasa, el combustible en sí, la gasolina, petróleo, las pinturas que se utilizan, las masías, toda una serie de elementos que contribuirían a que se genere un incendio. Y también es la ocupación, obviamente, ¿no? No es lo mismo asegurar una, una fábrica, pues, o una fábrica de camarotes, ¿no? De fierro, que asegurar, pues, una empresa que se dedica a fabricar armas, ¿no? O a fabricar balas. Entonces, el tema del incendio va a estar mucho más latente en la fabricación de las balas, ¿no? Acá tenemos una empresa que es famosa, que se llama FAMESA, que es la que se encarga de fabricar, ¿no? Toda la logística de lo que es balas, ¿no? Para el ejército y la policía, ¿no? Entonces, un incendio en esta fábrica podría determinar que exista mucha destrucción y mucha muerte, por eso están alejados de la ciudad, ¿no? Porque la materia principal que utilizan es la pólvora, ¿no? Es importante tomar en cuenta ello. Luego tenemos el riesgo moral, ¿no? O sea, no es lo mismo de repente asegurar una persona que tú la ves que es íntegra, ¿no? Ya la has investigado, la has analizado, no tiene deudas en el sistema financiero, tiene un nivel crediticio muy bueno, todos sus apalancamientos financieros los ha sabido honrar de manera oportuna, no tiene ningún atraso, no tiene ningún reclamo, ¿no? En Infocor. Entonces, una persona así, como cliente, te da mucho mayor confianza para poder asegurar. Pero también es que en cuenta tomar los hábitos y costumbres de las personas, ¿no? A veces no sabemos si la persona que está a tu lado, pues tiene una falla psicológica y de repente le gusta jugar con los fósforos y es un pirómano, ¿no? Un pirómano es aquella persona que le encanta provocar incendios o le gusta jugar con el fuego, ¿no? No sabemos. Caras vemos, corazones no sabemos. Y de repente también tenemos el gerente que no le interesa la seguridad de sus trabajadores, ¿no? Si no le interesa la seguridad de los trabajadores, menos le va a interesar la seguridad de su empresa o de su fábrica. Entonces, es importante tomar en cuenta eso, ¿no? Ya hablamos de la situación financiera, la condición mental de las personas, pero también existe el factor de descuido, ¿no? A veces se dejan acumular mucho basuras alrededor y eso puede generar, de repente, las mismas hojas que caen de un árbol se pueden encender, ¿no? Hay una ventana que se abrió, el rayo del sol cae a través de la luna de esa ventana y hace el efecto de lupa contra la hojarasca seca y la puede encender, ¿no? Y ese es un descuido. Ahora, cuando también existe que te puedan exagerar las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tuve un siniestro de una famosa empresa que importaba llantas y ¿qué cosa tuvimos que hacer? Porque nos dijo, mira, se me han quemado 250.000 llantas que recién acababa de importar y es más, aquí está la importación y todavía no las había yo registrado en mi Cardex, no nos había ingresado, pero ahí estaban, que habían sido dejadas de la importación. Esto ocurrió en el depósito
que tenía esta empresa, que estaba fuera acá de Lima. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Porque lo que encontramos fue puro polvo, ¿no? Las llantas hechas polvo. Entonces, ¿qué cosa tuvimos que hacer nosotros? Agarramos una llanta, compramos una llanta similar a la que se había quemado y la quemamos totalmente. Y sacamos, se redujo a cenizas y pesamos las cenizas. Ese era el peso de una llanta. Después pesamos todas las cenizas que habían quedado donde supuestamente estaban acumuladas las 250.000 llantas y se llegó a establecer que el peso, ¿no?, de las cenizas representaban solamente a 150.000 llantas, ¿ya? 150.000 llantas. No eran las 250.000 llantas que el cliente quiso, ¿no?, hacer pasar como incendiadas en ese evento, ¿no? Importante siempre tomar en cuenta eso. Después también hay clientes, ¿no?, que en el mercado, pues lamentablemente, pues son muy fraudulentos, son deshonestos y propician estos incendios, ¿no? También con el tema de una negligencia intencional, ¿no?, que es lo peor. De repente tienes una mala relación con tus vecinos, ¿no?, o con los empleados, y esto se puede ocasionar un boicot, ¿no?, te pueden generar un incendio. La limpieza descuidada que ya le he mencionado, negligencia en eliminar peligros alrededor del edificio también es importante chequear. Cuando tengas que hacer una reparación, ¿no?, de algo, se tiene que hacer inmediatamente, porque no se puede seguir postergando, ¿no? De repente ves que por ahí está un cable suelto y dices, ah, ya, mañana lo hago, y ese cable suelto pues puede generar un cortocircuito, ¿no? Importante atender las reparaciones de manera oportuna. Y también el tema de fumar, ¿no? El tema de prohibido fumar, eso ya es una especie de religión, ¿no? Hay que tomar nota de que el riesgo físico puede ser motivo de tarifa alta o baja, pero el riesgo moral no da lugar a tarificación técnica. Y es ahí donde se tiene que tener siempre presente y más cuidado en la evaluación. Luego tenemos el tercer punto, que es la descripción de la construcción, ¿no? Acá se refiere a los materiales que han sido utilizados en la construcción de edificios y que están conformando las instalaciones que se están inspeccionando, ¿no? Esto incluye material de la estructura, las paredes, exteriores e interiores, material de la cubierta, material de los pisos, material utilizado para aislamiento en cubiertas y paredes. Luego tenemos la clasificación de las construcciones y o edificios, ¿no? Cuando se suscribe un seguro de incendio, se deben conocer la característica de construcción de estos edificios que se van a asegurar, porque esto va a determinar el grado de vulnerabilidad al riesgo de incendio. Entonces también entra acá la norma de la NFPA 220, Types of Building Construction, que clasifica las características de construcción de acuerdo a los siguientes tipos. Tipo 1, que es el resistente al fuego. Tipo 2, que es incombustible, o sea que no se puede incendiar. Tipo 3, combustible y protegida exteriormente. Tipo 4, madera gruesa. Y tipo 5, de armazón de madera. O sea, el 1 es el más resistente, ¿no? Hasta el tipo 4, que es el menos resistente. Luego también hay que tomar en cuenta los contenidos dentro de las construcciones, dentro de los edificios, ¿no? Entonces, son llamados también elementos de ocupación, ¿no? Tenemos un grupo que es de alta carga calorífica, severa o especial, y en ellos tenemos los combustibles, las grasas, las pinturas, los plásticos, el algodón, ¿no?, los fuegos artificiales, de mediana carga calorífica o moderada, los hilados, el vidrio, los artefactos eléctricos, la madera, y de baja carga calorífica o leve, los baldocines, la loza, la porcelana, el aluminio. En el punto 6 se habla de las características de los contenidos, ¿no? Riesgo ligero o bajo, menos de 35 kilogramos por metro cuadrado,
que quiere decir menos de 160.000 kilocalorías por metro cuadrado. Riesgo ordinario o moderado, entre 35 a 75 kilogramos por metro cuadrado, y viene a ser entre 160.000 a 340.000 kilocalorías por metro cuadrado. Y el riesgo extra, que es severo o especial, más de 75 kilogramos por metro cuadrado, que resulta más de 340.000 kilocalorías por metro cuadrado. Después tenemos la clasificación por ocupación. De riesgo ligero, riesgo ordinario y riesgo extraordinario. De riesgo ligero tenemos las viviendas, los hoteles, las escuelas, oficinas y edificios públicos. El riesgo ordinario son los establecimientos industriales, comerciales y de fabricación. Y el riesgo extraordinario se divide en dos grupos: plantas de fundición, aserraderos, fábricas de espuma, plásticos, y dos, productos asfálticos saturados, líquidos inflamables, pulverizados, disolventes, pinturas, etc. Protecciones y o elementos de seguridad. Tomar en cuenta que existen sistemas de detención, o de detección, perdón, que son aquellos, ahí tenemos la foto, ¿no?, de un detector de humo, que es lo primero que se genera al momento del fuego. Después tenemos los extintores, que tienen que estar cerca y pueden ser utilizados, los muros cortafuego, las puertas cortafuego, puertas metálicas, las cortinas de agua que se hacen con los sprinklers o rociadores, y la red hidráulica privada, que siempre debe contener una fábrica o empresa que esté alejada de la ciudad. ¿Cómo se hace la tarificación en el seguro de incendio, no? Esto más se basa en la experiencia, ¿no?, y criterio personal del underwriter, ¿no? Importante el estudio que se haga del riesgo que se va a asegurar, teniendo en cuenta otros riesgos que también se han asegurado de manera similar, ¿no? Se tiene que analizar sobremanera todos los elementos que nos ponen a disposición, y los elementos prácticos para el estudio de la tasa es la distribución que tiene de repente una fábrica, la amplitud, que tan grande es, la frecuencia probable del fuego, dónde se puede iniciar, la clase de propiedad a asegurar, si es propia o es alquilada, ¿no?, la posibilidad del daño por fuego, humo, escombros o agua, también se tiene uno que proyectar en eso, la posibilidad de detención, restricción o extensión del fuego o del siniestro, cuáles perspectivas de salvamento habrían, qué es lo que se podría salvar, valor de la propiedad, es importante, y en cuanto a su materialidad, es análisis de construcción, la exposición que tiene, el plazo del contrato, cuáles son las medidas de protección que ya tiene instauradas, y las estadísticas resultantes de al menos de los últimos 5 años. Como ya hemos mencionado, el seguro de incendio, en cuanto a las primas, se determinan por la frecuencia, por la severidad. Esa prima inicial se llama prima de riesgo. La frecuencia viene a ser el número de veces que ocurre, ¿no?, un incendio respecto al total de unidades que están expuestas al riesgo, ¿no?, en un periodo de tiempo. Esto es un dato histórico. Y la severidad es la magnitud de la ocurrencia del incendio, o sea, cuánto daño puede causar ese incendio. O sea, mejor dicho, el monto de los daños o pérdidas. Por ejemplo, tenemos acá un caso de una propagación del fuego. En una ciudad hay 50.000 riesgos, o 50.000 casas, ¿no? En un año se registran 100 eventos. Cada evento cuesta $10.000, o sea, cada incendio ha costado $10.000. Entonces tenemos frecuencia, que vendría a ser a 100 sobre 50.000. Son los eventos que se registraron sobre la totalidad de riesgo. Y tenemos que la severidad será igual a 10.000. Luego, la prima de riesgo es igual a frecuencia por severidad. Tenemos 100 por 10.000 sobre 50.000. Esto nos da 20. 20 sería la prima de riesgo en este ejemplo. La póliza de seguro de incendio, ¿no?
Las coberturas básicas son, o cubren, mejor dicho, todos los daños ocasionados por incendio y rayo. En caso de rayo no es necesario que se produzca incendio, ¿no? Nosotros acá en Lima no estamos acostumbrados a los rayos, ¿no? Sin embargo, en otras partes del país sí están los rayos presentes, mayormente en la sierra y a veces también en la selva. Últimamente hemos visto, me parece, acá en Lima una especie de truenos, pero no rayos, truenos hemos visto. Después se cubre también todos los daños que se ocasione con motivo de las labores de extinción y todas aquellas que traten de evitar su propagación, ¿no? Los bomberos, como ya hemos dicho, a veces llegan a un inmueble y el inmueble tiene la puerta cerrada, pero el inmueble está que se quema por dentro. Rompen la puerta, tumban la pared, rompen la ventana para poder ingresar y empezar a sofocar el fuego, ¿no? Después con el agua también ocasionan daños, ¿no? En vez de apagar, obviamente salen unos chorros muy potentes y pueden destruir cosas, ¿no? Y eso va a estar cubierto, ¿ya? El evento también en donde la autoridad civil, ¿no? O militar indica que se tiene que destruir cierta parte, ¿no? De la propiedad con el fin de evitar que este fuego se extienda, ¿no? Como ya lo hemos explicado. Y cubre también los daños ocasionados por la explosión del gas y o vapor empleado que se utiliza exclusivamente para el uso doméstico. La cobertura se otorga ya sea que el fuego se inicie dentro o fuera del predio asegurado. Ojo, tener presente esto. Luego vamos a hablar de la materia de seguro, que es una parte muy importante, ¿no? ¿Cuál es lo que se hace? ¿Qué vamos a asegurar en el seguro de incendio? ¿Cuáles son los bienes que vamos a asegurar? Mayormente son obviamente los bienes del asegurado, pero también hay bienes de terceros que podrían estar momentáneamente a su cargo, custodio o control, y por lo que son responsables, ¿no? Mientras se encuentren dentro de sus locales propios y de terceros, de manera permanente o temporal. Esto siempre va a tener cobertura a nivel de todo el territorio de la República del Perú, siempre y cuando estén expresamente declarados en la póliza. Y estos podrían ser, la primera materia de seguro sería el edificio, ¿no? Aquí vemos un edificio, el edificio es todo el casco, ¿no? Todo el casco de este edificio, el conjunto de construcciones o de bienes inmuebles y sus obras anexas, tales como los muros, paredes, pisos, puertas, ventanas, vidrios, techos, incluyendo todas sus instalaciones fijas, tales como redes de agua, gas, electricidad, alcantarillado, teléfono, calefacción, refrigeración y otras propias del edificio como tal, incluyendo las redes generales de distribución de las primeras 4 citadas, en donde se ubica el edificio. También se considera parte del edificio todos los demás elementos fijos que estén adheridos a los suelos, paredes, techos y que formen un mismo cuerpo con el edificio. Asimismo, se consideran parte del edificio las rejas, mallas y muros separados del edificio, siempre y cuando sirvan para acercar el predio en que éste se encuentre, incluyendo las puertas en ellos abiertas. Se incluye también el garaje particular y depósito, siempre y cuando se hallen dentro del predio en donde se ubica el edificio. ¿Qué no se considera parte del edificio? No forma parte del edificio y por lo tanto no es asegurable los suelos y terrenos. Suelos y terrenos. Las obras civiles en proceso de construcción o partes del edificio en proceso de remodelación o reconstrucción. Los frescos o murales que con motivo de decoración o de ornamentación estén pintados en las paredes o formen parte del edificio asegurado. Los cimientos y muros de contención por debajo del nivel del piso más bajo y muros de contención independientes. Por cimientos se entiende aquellas partes del edificio que se encuentran completamente bajo el nivel de la parte más baja del mismo a la que se tiene acceso. Por muros de contención se entiende a aquellos que sirven para confinar o retener el terreno sobre el que no se ha construido el edificio, así como los que se encuentran por debajo del nivel del piso accesible más bajo, por considerarse
cimentaciones. Luego tenemos B, contenido, ¿no? El contenido es lo que está dentro del edificio, ¿no? No forma parte del edificio, son contenidos, los muebles, los cuadros, las sillas, ¿no? En una casa, el televisor, ¿no? El horno microondas, el sofá, la mesa de centro. En una oficina, pues, las computadoras, ¿no? La CPU, ¿no? Los asientos, los muebles, etcétera. Entonces, esta es la relación. En primer orden tenemos muebles útiles en seres. Los muebles, las estanterías, escritorios, sillas, calculadoras, teléfono y toda clase de enseres y utensilios de oficina que son de propiedad del asegurado o por los que es responsable, ¿no? Aunque no se hayan mencionado específicamente, pero que se encuentren incluidos dentro del valor declarado. Luego tenemos máquinas y equipos de oficina. Toda máquina y equipos tales como, pero no limitado a, computadoras fijas y portátiles, impresoras, fotocopiadoras y equipos de televisión, video y audio, incluyendo sus instalaciones, accesorios y en general todos los elementos que le correspondan de propiedad del asegurado o por los que sea responsable. Maquinaria es toda aquella maquinaria que incluye sus bases. Las maquinarias son grandes componentes que tienen bases o cimentaciones que son fijas y a veces también movibles. Estas pueden ser subestaciones eléctricas o de gas, grupos electrógenos, tableros, transformadores, calderos y en general cualquier otra máquina o maquinaria de propiedad del asegurado o por los que sea responsable. Las existencias son las mercancías, las mercaderías, las materias primas, los insumos para la fabricación, ¿no? De los productos finales, el material que se encuentra en proceso, los productos terminados, el material que se utiliza para empacar y en general todo elemento también de propiedad del asegurado o por los que éste sea responsable. Luego tenemos las modalidades de cobertura en el seguro de incendio. En primer orden tenemos a valor total, ¿no? Es aquella modalidad en la que se conviene que a la fecha de inicio de la vigencia de la póliza, el asegurado va a fijar una suma asegurada. Pero la particularidad es que esta suma asegurada tiene que coincidir y ser exacta con el valor declarado de la totalidad de los bienes que conforman la materia asegurada. Si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiriese bienes que tienen que ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado deberá informar de ello a la compañía y actualizar la suma asegurada en la ficha de adquisición. Solo cuando se cumpla con esta condición, se harán por incorporar estos bienes dentro de la materia asegurada. La información sobre la adquisición de esos bienes constituye una modificación a la solicitud del asegurado, por lo cual se aplica a lo estipulado en el párrafo precedente. El asegurado deberá actualizar la suma asegurada en la fecha de modificación o de cada renovación según corresponda. ¿Cómo se calcula la prima en a valor total, ¿no? En esta modalidad, la prima se calcula multiplicando la tasa neta por la suma asegurada, que es igual a valor declarado. La condición es valor declarado tiene que ser igual a la suma asegurada. La prima es igual a la tasa neta por la suma asegurada. Luego tenemos a primer riesgo relativo, ¿no? En este queda convenido que al inicio de la vigencia de la póliza, el asegurado fijará una suma asegurada como parte del valor declarado de los bienes que conforman la materia asegurada. Dicho valor declarado debe determinarse de acuerdo con los criterios indicados en la determinación del valor asegurado, ¿no? Asimismo, si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiriese bienes que debieran ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado deberá informar de ello a la empresa de seguros y actualizar el valor declarado en la fecha de adquisición. Muy parecido al anterior concepto. ¿Cómo se calcula la prima? En este caso, es la tasa neta a primer riesgo relativo por el valor declarado. Ojo, por el valor declarado. La prima será igual a la tasa neta a primer riesgo relativo por el valor declarado.
acá solamente se toma, ¿no?, una suma asegurada como parte del valor declarado de los bienes. No estás asegurando, acá el valor declarado no tiene que ser igual a la suma asegurada. Bueno, estimados alumnos, el tiempo nos ha ganado. Nos estaremos reuniendo pasado mañana a la misma hora. Si hubiese alguna consulta que deseen efectuarme, por favor, estoy a su disposición, si no, para proceder a despedirme de cada uno de ustedes. José, Jimmy, María. No, profe, todo bien. ¿Sí? Todo bien, profesor, gracias. Ok, María. Jimmy. No, profesor, muchas gracias. Ok, listo. Les agradezco su atención. Ya nos estamos viendo pasado mañana. Cuídense mucho, cuídense familia, por favor. Gracias.